yo encontré una carta que venía con el nombre de la Triple Alianza Anticomunista, en el que se me amenazaba con matarme si no dejaba la provincia en 24 horas. Me es difícil ahora pensar cómo es que nosotros vivimos en ese tiempo. En La Pampa empezamos a venir en abril del año 74 y veníamos 2 o 3 veces por semana y viajábamos desde Reconquista acá de noche y nos volvíamos la noche siguiente, o sea que dormíamos en el auto. Eso continuó así hasta junio, en que nos ofrecieron ya el contrato para establecernos acá en forma permanente. Y en ese entonces estaba Aldo Álvarez, que era el subsecretario de Salud, y digamos el contacto o nuestro compromiso con él era empezar a formular esto que era el Sistema Provincial de Salud. Y ya estaba instalada la idea de que iba a ser un servicio autónomo de la provincia, que iba a estar manejada por un presidente, que iba a estar el presidente y vicepresidente, que iban a ser nombrados por el gobierno, representantes de la Cámara de Comercio y el sector gremial. Porque la idea era negociar con los gremios la atención de las obras sociales gremiales a través de este sistema, cosa que nunca se llegó a concretar. Cómo íbamos a reestructurar o cómo se iba a implementar estos médicos y enfermeras y recursos en los hospitales, cómo iban a atender a la gente. Eso fue el núcleo de la ley 610. Esa ley se presentó más o menos a mediados de noviembre, fines de noviembre. El gobierno, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto y lo elevó a las cámaras, a la legislatura. Paralelo a la ley 610, había que hacer una ley de escalafón, porque modificábamos todo el régimen de contratación para el hospital, porque la exigencia era de que la atención médica en el hospital tenía que ser full time, era a tiempo completo, y inhibía a la gente que ejercía ahí trabajar en otro sector que no fuera el sector público. Por ley se impuso de que ningún cargo podía ser llenado si no era a través de concursos de oposición y antecedentes. Todo febrero y marzo transcurrió en buscar y formar estos tribunales para los concursos en La Pampa. Esos tribunales, es muy importante recalcar esto, estuvieron formados por gente de calidad indiscutiblemente reconocida en el país y muchos de ellos de reconocimiento internacional. Se concursaron 270 cargos a diversas especialidades para todos los hospitales de la provincia y, para sorpresa nuestra, hubo más de 600 concursantes. Nunca pensamos que íbamos a tener tan buena respuesta. Siempre pensamos que nos iban a quedar muchos cargos por cubrir. Gente, pero de una calidad profesional increíble. Y se trajo el primer cirujano infantil a esta provincia,
Se creó el primer servicio de neonatología en serio en esta provincia. En Pico hubo una unidad de diálisis. El primer cirujano torácico que conoció esta provincia llegó de ahí. Hematólogos que no había, aparte de médicos generales y de cirujanos generales, vino toda esta gente. El colegio médico empezó a atacar primero con que eran todos practicantes que iban a atender a la gente. Lo más pulido de esa resistencia, lo más aceptable públicamente de resistencia, salió en Solicitadas, que publicaba el diario de La Arena, y salieron creo que 3 o 4 solicitadas, cuyo lenguaje era, a medida que iba pasando el tiempo, cada vez más virulento. Dijeron, y está escrito, que éramos no únicamente practicantes, pero estatizantes, comunistas, que impedíamos la libre elección de los profesionales y del lugar de atención, que prohibíamos a los médicos ejercer, a los médicos pampeanos, ejercer la medicina en la Pampa. Toda una sarta de mentiras que no tenían ningún tipo de asidero. Eso es lo que salía publicado, así que imagínense lo que se decía a nivel de rumores, desde que teníamos quirófanos para la guerrilla, y así yo creo que obviamente de alguna manera llegaron a los oídos de los sicarios que hicieron lo que hicieron después. Pero si hay alguien a quien en el sistema de salud decir fueron responsables de la detención de los médicos de esta provincia, fue el colegio médico. Es decir, los responsables intelectuales de esto, porque fueron los que generaron y nos colgaron el San Benito de comunistas, estatizantes y poco más que nos comíamos los chicos. En abril largamos el plan y todo fue bien, relativamente, y para ese entonces empezaron fuertemente las internas dentro del peronismo, no únicamente en la provincia de La Pampa, sino, digamos, en todo el país. Lo resultante fue de que en algún momento de agosto el gobernador Regasoli interviene en el Servicio de Salud. Destituyen a Mafrán y a Serrano. Serrano era el vicepresidente del Servicio Provincial de Salud, Mafrán era el presidente del Servicio Provincial de Salud. Se disuelve el Consejo Provincial de Salud. Aparece este personaje Vivini como interventor. Era hombre de La Cabane, que acababa de dar el golpe en Córdoba y destituir el gobierno provincial de Córdoba. Y siendo yo hasta ese entonces todavía director de atención médica de la provincia y atención hospitalaria de la provincia, se me tenía prohibido salir de la casa de gobierno. Y de ahí para adelante es lo que pasó con el Servicio de Salud. O sea, obviamente este personaje no llegó a seguir con lo que la ley decía, sino a hacer lo que él quería, y empezó a desmantelar, empezaron las amenazas a los médicos, empezaron el no porque no, no porque hubiera una razón, sino no porque no, y de a poco se fue desinflando, y para marzo del 76, que fueron unos pocos meses más en última instancia, vino el gobierno de facto y adiós con todo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica.
13 de noviembre, como a las 5 de la mañana. Yo estaba tomando mate, había empezado, me había despertado, empecé a tomar mate y leer el diario La Opinión, que lo tenía ahí sobre la mesa. Y llegó un amigo y me dice, el Quique Otárola lo han metido preso, lo han pasado a buscar, se lo llevaron preso. Yo ya estaba empaquetándome para salir y aparecieron en la puerta estos dos militares y uno de ellos me dice que por orden del ejército se me detiene por orden del ejército y el otro se dedica a empezar a husmear alrededor de la casa. Quien me da la orden de detención y me lleva es Baraldini y el otro es Greppi. A Baraldini lo identificamos básicamente antes de salir de La Pampa, sabíamos que había sido Baraldini, porque Cecilia lo encontró y lo enfrentó cuando me estaba buscando. Lo encontró en la jefatura de policía y él primero negó que me hubieran detenido y después admitió que sí, que me había detenido y después admitió que me tenían en la unidad penal. Estuve 7 días ahí incomunicado. Poco después nos permitieron hacer saber, es decir, no nos permitieron ver a nuestros familiares, pero nos permitieron hacer saber que nuestros familiares estaban ahí, y ahí fue donde Cecilia me manda a decir de que mi suegro ya estaba acá y que me iban a dar la libertad al día siguiente. Y que mi suegro decía, que es militar, de que bajo ninguna circunstancia dejara la cárcel fuera de las horas del día, nunca de noche, que me resistiera a toda forma de que me quisieran sacar de noche, en lo cual me quedé bastante más preocupado. Y ahí fue donde tuvimos la mala noticia de que mientras a mí me daban la libertad, a Antonio Mafrán, Braulat y Enrique Otárola se los llevaban en avión a Devoto, trayecto del cual sufrieron una patadura tan grande que Otárola describe que su única forma de pasar el tiempo era pararse para poderse volver a desmayar. Yo tengo que dejar La Pampa, y menos mal que me hicieron dejar La Pampa, por imposición de mi condición no renunciable de mi libertad en la cárcel. Eso no era negociable. Esa condición la puso Camps, porque Camps se negaba a mi libertad. Y fue por eso que mi suegro tuvo que viajar, porque Arguindegui dio la orden desde Buenos Aires. Este le dijo, me importa 3 pepinos, y mi suegro viajó y negoció con Camps. Entonces, de eso salió de que yo me iba a La Pampa. El día 21 o 22 de marzo del 76, mi suegro recibió un llamado de una persona conocida de él que tenía acceso a mucha información en el Estado y me dijo que me tenía que ir inmediatamente. Y dicho y hecho salí, gracias a la embajada canadiense que me puso en un avión y me hizo aterrizar en Toronto. Y estando en Toronto ya fue cuando me enteré del golpe en Argentina, o sea que obviamente esta persona sabía que lo que iba a pasar. Estando en Canadá, Cecilia me llama diciendo que, primero me llama diciéndome que le han detenido a mi hermana, y pocos días después, creo que 2 días después, me llama que la han matado. Y en ese momento ya Cecilia se fue a Buenos Aires con los chicos, con los 4, y la embajada canadiense de vuelta, así, no los puso, es decir, facilitó las cosas para que entraran en Canadá. No en vano el exilio se llama destierro, o sea, nos quitan la tierra, nos quitan lo que nos pone los pies, lo que nos sostiene. Y es muy cierto eso, será todo lo simbólico que quieras, pero cuando llegas, así como llegamos,
con lo único que llega es con tu apellido y tus problemas. Y bueno, hubo que empezar desde cero con todo. Desde, primero, encontrar un lugar donde vivir, segundo, cómo hacíamos para comer. El tercero, montar todo, o sea, desde la escoba, cepillo de dientes, cama, empezar todo de cero. Uno llega ahí con lo que lleva en la valija, nada más. Y esa es una parte. La otra parte es que es tan fuerte el deseo de no estar ahí, que uno nunca termina de deshacer las valijas. Y aunque simbólicamente lo hicimos, para el año 84 ya tomamos la decisión de que ya no podíamos volver, siempre las valijas siguieron hechas y siguen hechas hasta el día de hoy. Es decir, en el sentido de que esto es lo nuestro. Es decir, acá es donde hicimos nuestros primeros pasos, donde aprendimos una lengua, donde todo, o sea, eso no se reemplaza así, y menos, yo pienso, se agrava con el hecho de que uno no se cambió por elección, sino porque lo sacaron. Y la otra parte es que desexiliarse no es fácil tampoco. He pasado 43 en Canadá, más de la mitad de mi vida. Es decir, básicamente toda mi vida económicamente productiva la hice en Canadá. En Canadá no únicamente hice mi carrera médica, adquirí otros títulos, tengo varias cosas que a lo mejor lo hubiera tenido acá también, seguro lo hubiera tenido, qué sé yo, no sé. Pero esas cosas las hice allá. Y bueno, uno ahora vive partido por el medio. En algún momento se me propuso hacer esto por teleconferencia. Yo esperé 43 años por esta oportunidad. En el año 2006, cuando por fin se acabó la ley de la impunidad, me resurgieron las esperanzas de vuelta. Y después vino el juicio de mi hermana y ahí ya me floreció aún más la esperanza. Y el arbolito siguió creciendo cuando fue el juicio anterior aquí en La Pampa. Y no porque me tocara a mí hacerlo o no hacerlo, sino porque vi que toda esta cuestión de los derechos humanos en Argentina empezaba a tener un sentido. Y que en esta cuestión de los derechos humanos hay varios aspectos. El aspecto más chiquito es el de la justicia. El segundo aspecto es el aspecto de la memoria, que tenemos que hacer todo lo posible por preservarlo. Y el tercer aspecto es mantener la memoria en los que vienen para que esto no se repita. El que haya justicia o no justicia no quita que la parte de la memoria se haga. Y además, la justicia lo único que hace es, de alguna manera, decir, nosotros como sociedad reconocemos que algo malo pasó, pero a la víctima no le significa nada. Y que parte de la cura de esta cosa que llevamos dentro es poderlo expresar. Sobre todo si lo expresamos en un ámbito en el que fue donde las cosas nos ocurrieron. Y más aún si uno lo hace de cara a cara con quienes lo cometieron. Y por eso fue mi insistencia de que yo no lo iba a hacer por teleconferencia, básicamente por una cuestión egoísta mía, de que yo necesitaba la cura. Y el resto sí, es por convicción política o ideológica o lo que fuera, de que esto es necesario que se haga público.
y que mientras más gente lo sepa, mejor es, y que mientras más claras queden las cosas, mejor es, porque el peor castigo que le podemos dar a todos estos perpetradores, todos estos sicarios, es el que sabemos que son sicarios, que a nosotros no nos pueden contar cuentos, que nos pueden decir, como Baraldini dice, vivíamos en una provincia de paz. Nadie se quejó durante mi mandato. ¿Qué? A mi hermana no sabemos quién fue el que la mató. No sé quién fue el que la mató. Pero en este momento el hecho de conocer su nombre ya como que no importa. Porque por fin dejó de ser, murió tratando de escapar. Me mataron bajo tortura. Y eso quedó bien establecido. ¿Quién fue? Si fue Pepe José o no, fue este régimen. Porque esto no es un problema de personas. Esto es un problema de una concepción ideológica de la sociedad. La sociedad se dirige así, con autoritarismo, metiendo miedo, y de esta manera disciplinamos a todo y se hace lo que el patrón manda. Volvemos a la época de la esclavitud. Y toda esta gente piensa de que nos pueden matar y que al matarnos nos matan las formas de pensar, pero las ideas nacieron para ser compartidas, discutidas, intercambiadas, cambiadas, pero nunca para ser matadas. Es decir, podemos matar al portador de la idea, pero no la idea. Y mientras más compartamos las ideas, más proyectos hay. Eso para mí es muy, muy, muy claro. Y por eso vino.